voluntarios de equinoterapia, escaramuzas con caballitos de madera, casas no dignas. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Desde hace miles de años, los caballos han acompañado a las personas en sus actividades cotidianas y han ayudado al progreso humano. Aunque en la actualidad los caballos ya no se usan tanto para el transporte o en el trabajo, aún se presentan en nuestra vida diaria en áreas como el arte, los deportes y las terapias. Mi primera palabra fue caballo, no fue mamá, fue caballo. Cuando tú te subes a un caballo, sientes la relajación del caballo, sientes que ya está relajado, tu cuerpo se relaja y ya puedes poner más atención. Lo que hace en la equinoterapia es cuando nosotros ayudamos a una persona para que ellos aprendan nuestras cosas, a los niños que no pueden caminar. Eso les ayuda a que ellos hagan un esfuerzo en que ellos se paren y los caballos te ayudan a que te relajes, a que estés bien, a controlar las emociones. ¿Cómo son las puntas? Yo no tengo ninguna discapacidad, así que quiero enseñarle a los demás niños que tienen discapacidad a hacer realidad el sueño que ellos quieren hacer. Por ejemplo, Jesús. Cuando nació me dijeron que no podría caminar, pero gracias a la maestra Susan y a mí un día se pudo parar y acercarse al caballo. Hacia el toro. Pues la rutina con los caballos y los niños es que los tienes que pasear en el ruedo 3 vueltas para que los caballos vuelvan a reconocer el ruedo. Y también para que ahí hagan los ejercicios de los obstáculos con el aro, con la pelota. 1, 2, 3, 4. Que los caballos son una parte que ustedes algún día van a tratar de necesitar, porque ellos te van a ayudar mucho en comunicarte cuando estás así triste o algo así, como que los caballos se te empiezan a pegar o empiezan a jugar contigo. Y sí, es muy bonito, es muy bonito. Este es místico. En Villahermosa, Tabasco, como en otras ciudades, la basura tapa coladeras y en épocas de lluvia provoca inundaciones. ¿Cómo combatir este problema? La Brigada Especial Comprometidos con la Tierra tiene una propuesta. Te invitamos a que cuando se acabe eso, que tires tu bote de unicel a la basura, para que no se vaya al lago y tengamos que ponernos ahí para recogerlo, ¿sale? Siempre nos dedicamos a recoger popotes y basura, especialmente muchas tapas. Yo me siento feliz de ayudar a la naturaleza. Recoger basura cuando la tiran. Baja el calentamiento. Deja de inundarse las calles o cosas así. La gente debería dejar de tirar basura para ayudar a la naturaleza que siga creciendo. ¿Cómo se preparan las escuelas de Ecuador para enfrentar una situación de emergencia? Acompáñame a descubrirlo en la siguiente nota, que es una colaboración de nuestros amigos de Hagamos Clic. Un simulacro es necesario para mantenernos informados y saber qué hacer en el momento que pase el incidente. Bueno, estamos practicando desde que entramos a clases, ya nos dijeron que traigamos los kits y comenzamos desde esos mismos días. Nos hacen traer el suero fisiológico, la mascarilla, una bufanda, una botella de agua, así lo que es el kit de emergencia.
Podría ser que sin hacer el simulacro haya una emergencia y nosotros no sepamos qué hacer. Y ahí sí, o sea, todos resultaríamos heridos. El primer paso que nos enseñaron es a tener la calma, el segundo es la protección y el tercero es evacuar a un lugar seguro. Lo que me pareció más difícil de hacer un simulacro es el momento de la evacuación. Se puede caer uno de los nervios mismos, ¿no? En el mundo de la charrería, las escaramuzas son mujeres jinetes que realizan suertes y rutinas a caballo y que no son nada sencillas de ejecutar. Sin embargo, una muestra de que todos pueden practicar este deporte es el grupo pedagógico de escaramuzas Corimi, quienes montan unos caballos muy especiales. Lo que más me gusta de ser escaramuza es que siento felicidad y emoción. Me gusta mucho porque tenemos que montar caballos, pero aún no montamos caballos, de verdad. Cuando montemos ya me va a gustar mucho más porque voy a arrear un caballo de verdad. Yo le puse Nena porque mi perrita se llama Nena y para mí es muy bonita porque siempre me cuida y hace cosas conmigo. Pirata, porque le gusta navegar. Yo le dejé el nombre de Capiru porque me gusta. Tiene ojos de botones y tiene listoncitos. El palo lo hicieron con un palo de la escoba. Le pusieron algodón. Después con tela lo cosieron. Tenemos hablando de reservaciones. Ahora tenemos a la capitana esperando sus órdenes. Ahí tenemos estos alazanes con un brío, unos caballos muy briosos, muy bien arrancados. Es un equipo formado de niñas que hacen muchas evoluciones y por eso nos unimos a una escaramuza porque nos apasiona. De ahí hacemos el tornillo, luego hacemos el cruce para hacer el abanico. Del abanico hacemos una escalera, de la escalera hacemos una coladera y vamos a sembrar de la coladera para hacer el combinado. Que es muy bonito estar en la escaramuza porque corres esos movimientos y que seamos famosas y así todas las gentes nos puedan aplaudir. Y estas son las breves de Vientos, noticias que vuelan. ¿Has escuchado sobre personas que compran el voto de otros? ¿O has visto cómo los políticos acarrean a las personas para que voten por quienes ellos les digan? ¿O tal vez supiste de un jefe que amenaza a sus trabajadores para que voten por un partido político? ¿O que se robaron las urnas donde muchos depositaron su voto? Bueno, pues todos esos casos son ejemplos de fraude electoral, es decir, son trampas para ganar las elecciones, y el resultado es igual a que un compañero de tu salón fuera elegido jefe de grupo nada más por regalar chocolates a tus otros compañeros. Estos tipos de actos ilegales nos afectan a todos, y todos debemos unirnos para impedir que ocurran, pues tenemos el derecho y la obligación de elegir a nuestros gobernantes pensando en el bien común, y no de acuerdo a los intereses de unos pocos. ¿Te es difícil concentrarte en tus actividades? ¿O te distraes fácilmente cuando estás en clase? Pues en Vientos te traemos 4 consejos para mejorar tu concentración. En primer lugar, debes empezar el día bien desayunado y beber suficiente agua, porque la falta de alimentos y líquidos te desconcentra.
En segundo lugar, pon música para estudiar. Aunque parezca contradictorio, una distracción puesta a propósito reduce el chance de que te distraigas. En tercer lugar, haz garabatos relacionados con lo que más quieras aprender, ya que el cerebro une la imagen con la información. Y por último, mientras estudias puedes hacer pausas o salir a caminar. Un pequeño paseo aumenta tu capacidad mental y te permite regresar a tus apuntes con mucho más energía que antes. ¿Recuerdas el debate que tuvieron niños y niñas acerca de qué harían si fueran presidentes? Pues también hablaron sobre la diversidad sexual. ¿Quieres saber qué opinan? Vamos a verlo. ¿Es bueno o malo tener un matrimonio del mismo sexo? No es malo, somos personas, podemos amar a quien queramos. No me casaría con un hombre porque se supone que tiene que ser con una mujer, no con un hombre. Es amor. No podemos quitarles eso, no podemos tampoco juzgarlos por lo que sienten. Es lo que ellos quieren, no les puedo decir nada. Si ellos quieren casarse, pues que se casen. No es mi problema. Y dices, eso no es mi problema y les arruinan la vida a otras personas, porque lo siguen criticando. Si yo me casara con un hombre, para mí no me importara, porque todos somos iguales. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, 1 de cada 3 familias en Latinoamérica vive en casas inadecuadas o no dignas. Los niños y niñas que las habitan no están conformes con esta situación y ya se están preparando para transformar su realidad. Esta es una nota de nuestros socios de Guadada News for Kids en Nicaragua. Como pasa para allá y me decía, yo sé todo. Aquí en mi casa de mi abuela, mi papá, mis 2 hermanos y mi hermano y yo. Yo y papá dormimos juntos, 2 chalos dormimos juntos y mi hermano duerme allá en el otro cuarto. El cuarto nosotros lo construyó mi papá, mi hermano y mi mamá. Me gustaría que mi casa fuera de 2 pisos, grande, ancha, con cuarto, con 2 baños, ventana, piso, escalera. Mi casa es humilde, tenemos pocas cosas, no tenemos muchos recursos. Hicimos unos medios cuartos donde dormimos 2, 3. Yo sueño tener una casa de bloque grande para que alcance toda mi familia. Bueno, 1 libra de azúcar. Yo quisiera ser administradora de empresa, ganar una buena plata para ayudar a mi mamá y tener la casa como la casa de mis sueños, pues. Tener un buen televisor, mi propio cuarto, mi propia cama. Yo me siento cómoda en mi casa, teniendo lo que tenga, pero yo estoy segura que voy a lograr hacer que mi casa sea de pared y apoyar a mi mamá. Ya terminando mi carrera, ya puedo formar mi familia, ya que a través de mi trabajo voy a sustentar a mi familia. Mi mensaje es ese, que sigan y que sueñen con algo que de verdaderamente quieren tener y no dejar atrás el estudio, seguir adelante siempre. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana estaremos aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.